Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo. Hoy voy a hablar de Rilke, del poeta Rainer Maria Rilke, y en concreto de la obra que recoge 10 cartas suyas, que es Cartas a un joven poeta. Esta obra tiene la peculiaridad de que no la escribió Rilke para ser publicada, sino que es su correspondencia epistolar con el joven Frank Capus, quien empezó a escribirle a Rilke para pedirle consejo acerca de sus poesías, porque este es un joven que tiene aspiración de ser poeta. Lo curioso de esta historia es cómo Rilke responde a las cartas de Capus, y es que desde el principio, en lugar de fijarse en hacer una crítica acerca de su poesía, le da consejos que parecen más consejos de vida que no consejos de escritura. Esta correspondencia se da entre 1903 y 1908, por lo que Rilke ya había publicado una de sus obras más importantes, que es el libro de las horas, así que él contaba con cierto renombre como poeta. Rilke murió en 1926, por lo que fue Capus quien 3 años después decidió publicar las cartas. Ahora bien, ¿qué tienen de interesante o qué tienen de iluminador estas cartas? Bueno, en primer lugar, cabe decir que quizás sean la mejor obra de autoayuda que he leído, porque tienen un matiz muy especial. Considero que hay pocos escritos que nos proporcionen consejos acerca de la vida artística, puesto que Rilke fue un poeta que vivió como tal y sus consejos giran en torno a este tipo de vida, que es la vida propia del artista. Cabe decir que este tipo de escritos, más de autoayuda o de consejos de vida, provienen de dos mundos. Tradicionalmente tenemos todo el mundo, el ámbito de la filosofía. Ahora está muy de moda lo que es la filosofía estoica y es un gran ejemplo entre muchos, ¿no?, de lo que podría ser la filosofía como forma de dar consejos de vida. Pero hoy en día esta clase de literatura más bien proviene de la psicología. Y es por ello que estas cartas son tan bellas, porque no provienen ni de un ámbito ni del otro. Pocas veces podemos ver a un artista que da consejos de cómo vivir. De hecho, hablando de la figura del artista, creo que es una figura que va a contracorriente del tiempo actual, ¿no?, de este paradigma de la productividad y de la vida acelerada, y más bien nos propone un ritmo de vida completamente contrario y un paradigma radicalmente opuesto, por lo que creo que es muy interesante leer este libro, aunque sean 10 cartas súper breves. En cuanto a las temáticas que toca Rilke, yo he dividido en tres las temáticas generales. En primer lugar, encontramos la soledad como un punto fundamental en todas ellas. En segundo lugar, la vida artística y también la creación del artista. Y ya en tercer lugar, el amor como en todas sus variantes, como concepto, como aplicado a la vida. Aún así he considerado dos leitmotiv que tienen en común estas tres temáticas que he señalado. Por un lado encontramos el vivir según naturaleza y por el otro lo que es la paciencia en todos sus distintos aspectos. Rilke exhorta de continuo al joven Capus a cuidar de su soledad, de estar cómodo estando solo y de asumir que va a pasar mucho tiempo solo si quiere realmente crear algo bueno a nivel artístico. Este estar bien en soledad, Rilke nos lo aconseja por dos principales motivos. En primer lugar, encontramos el hecho de que no podemos elegir, hemos venido solos y durante mucho tiempo de nuestra vida nos vamos a encontrar con el sentimiento de soledad, ya sea propiamente físico o simplemente mental, pero vamos a sentirnos solos, es algo que no podemos evitar y que lo mejor que podemos hacer es aprender a convivir con esa soledad. Y en segundo lugar, un poco lo que venía diciendo, que es la soledad condición de posibilidad para la creación artística. Y si él quiere dedicarse a escribir poesía, va a tener que pasar mucho tiempo a solas. Este lo vemos, por ejemplo, en la siguiente cita. Vuestra soledad os servirá de reposo y hogar incluso en medio de situaciones muy extrañas, y partiendo de ella podréis encontrar cualquier camino. En segundo lugar, tenemos la temática de en qué consiste la vida artística o cómo es vivir artísticamente, dónde está la fuente de la creación, etc. Y aquí Rilke desde el principio le insiste a Capus de que no tiene que preguntar por la opinión ajena, sino que él debe de estar seguro de aquello que hace. Y para estar seguro de aquello que escribe, debe previamente haber cultivado la soledad y haberse adentrado en sí mismo, y de ahí sacar una poesía que provenga de su interior.
Entonces, cuando él sienta que aquello que ha escrito realmente es sincero y proviene de su interior, Rilke le dice que no necesitará de la aprobación o de la opinión externa, pues él estará seguro de lo que está haciendo. De hecho, Rilke escribe: miráis hacia afuera y eso es lo último que debéis hacer ahora. Nadie puede aconsejaros o ayudaros, nadie. Solo hay un medio, adentraos en vos mismo. Otro aspecto de esta vida artística reside en el cómo uno ve el mundo. Pues Rilke dice que las lentes del poeta deben ser capaces de ver belleza allá donde los demás no la ven, o incluso en su vida diaria. Y que si él considera que su propia vida es pobre o carece de belleza, es porque no ha desarrollado suficientemente esta habilidad como para verla. Y otro aspecto que considero relevante señalar es que Rilke dice que el artista no entiende de cuentas, no entiende de números. El artista es aquel que no cuenta, porque lo que le interesa no son los años que ha pasado, sino la calidad. Y es que un artista puede pasarse 10 años tratando de mejorar, pero si la forma en la que lo está haciendo no es la correcta, no le sale de dentro, se fija más en la productividad que no en la calidad o en lo que está transmitiendo, en lugar de ser una actividad genuina, es una actividad más que cumple con esta lógica de la productividad o de la producción. Esto Rilke nos lo dice de una forma muy sutil, pero viene a decir: el artista es aquel que no cuenta, sino que lo único que prevalece para él es la intención, la calidad, el contenido de la expresión, el valor artístico, el valor estético, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante porque precisamente es un tipo de vida que debe ir en contra de esta lógica de la productividad que hoy en día pues tenemos tan presente. Y la tercera temática que he señalado es la del amor. El amor no solamente romántico, sino en todos los sentidos que nos podamos imaginar, porque Rilke trata el amor desde muchos puntos de vista y más o menos en cada carta se refiere a este de una forma un poco distinta, con un matiz diferente, ¿no? Y aquí vemos que su concepción del amor va muy ligada a la soledad y también a la madurez y a la paciencia. Él dice que aprendemos a amar con el tiempo y sobre todo con la soledad, es decir, lo que hoy llamamos la introspección, con el pasar tiempo con uno mismo, el saber estar solo. Él en este sentido es muy actual porque él propone un tipo de relaciones amorosas en las que ambos individuos vean al otro como un igual, como un ser humano igual que a uno mismo, y además dice que no hay verdadero amor hasta que no son dos personas que dentro de su soledad se saludan, ¿no? Como que siempre conservan esta soledad que es tan necesaria para el ser humano con tal de crecer y de reflexionar e incluso, en este caso, de ser un artista. Pero Rilke nos habla del amor en muchos más sentidos. Por un lado está la actitud que uno tiene hacia el mundo, hacia la vida, esto que hablaba antes de ser capaz de ver belleza en la vida rutinaria, la vida que no nos parece bella, e incluso en las situaciones en las que no podríamos sacar nada, pues tener esta actitud de intentar sacar ese valor estético, ¿no? de sacar lo que hay oculto. Y esto se hace mucho a través del amor, porque el amor lo que hace es aceptar la situación y tener unas lentes y una perspectiva mucho más pacífica y mucho más tranquila. Y Rilke nos viene a decir que este amor que se da mucho entre seres humanos, también con el contacto de la naturaleza, que además es un amor que nace del interior, que es pacífico, que es paciente, al final es una forma de vivir y una actitud hacia el mundo. En palabras del propio Rilke, no exijáis consejo ni contéis con la comprensión de nadie, pero creed en un amor guardado a buen recaudo para vos como una herencia y confiad en que ese amor es un poder y una bendición que no tendréis que abandonar para poder llegar muy lejos. Vale, y ahora llegamos a las temáticas que yo he llamado transversales, es decir, tanto el amor como la vida artística como la soledad tienen en común el hecho de que Rilke exige paciencia en los tres ámbitos y también la importancia de la naturaleza, del contacto con ella y del vivir según naturaleza. En primer lugar, ¿qué significa esto? El vivir según naturaleza se refiere a ser conscientes de los ritmos, de las características y del carácter que tiene la naturaleza, ya sea cíclico porque hay estaciones, entonces no tenemos
verano si no hay invierno, no tenemos noche si no hay día. De la misma forma, esta característica cíclica también la debemos apreciar en nosotros y en la vida y en la historia, puesto que las cosas funcionan de la misma forma que la naturaleza a ciclos. Y luego aquí también es importante el segundo tema que yo decía, que es el de la paciencia. Creo que la palabra que más se repite en todas las cartas es paciencia. Y es que el vivir según naturaleza nos enseña y nos da esa lección de ser pacientes, de ver que las cosas se dan, pero se dan con lentitud, que no debemos forzar, que debemos aceptar el ritmo de las cosas. Y eso es lo que precisamente Rilke le dice a Capus, que cuando uno es joven tiene esta ansia de vivir o esta ansia de que pasen las cosas, de que el tiempo fluya y que lleguemos rápido a donde queremos llegar, pero sin embargo la actitud debe ser completamente al revés, debe ser una actitud de paciencia, de calma, de quietud. Y la paciencia es precisamente lo que se encuentra en el seno de la vida del artista que vive según naturaleza y que además cultiva esta soledad y a través de todo esto es por lo que es capaz de amar correctamente. Y finalmente, ya a modo de reflexión personal, un poco para cerrar este vídeo, cabe decir que yo recomiendo encarecidamente que os leáis estas cartas, que os hagáis con un ejemplar físico, porque la verdad es que cuanto más se leen, más ganas tienes de subrayarlo todo. Y es que prácticamente no hay ni una frase que no valga la pena. Y además es una obra a la que vuelves, porque leyéndola una vez te quedas con ciertos aspectos superficiales, pero es que tienes que volver, ya sea a volver a leerte las 10 cartas del tirón, o bien coger una carta o una página de forma aleatoria y ponértela a leer, porque es que cada una de estas páginas es una joya. Es preciosa. Y además tiene este encanto porque Rilke no pensaba publicar o no pensaba que estas cartas las íbamos a leer tantas personas, porque al final tienen este tono tan personal, tan dirigido al joven Capus, en el que yo creo que él se siente bastante identificado, ¿no? Porque hablan mucho de la soledad, de la tristeza, de la melancolía del artista. Entonces yo creo que Rilke se siente muy identificado con él y los consejos que le da son desde una especie de acercamiento muy humano y muy amoroso, ¿no? Ves que le tiene cariño a Capus. Además, yo considero que es una lectura lenta, pese a que sean 10 cartas que, al menos en mi edición, son 50 páginas. Es una lectura de leer una carta al día, como mucho dos, o incluso menos, porque prácticamente, como os digo, puedes subrayar casi todas las frases que hay escritas. Y además considero que es una obra que te aporta mucho a medida que reflexionas. Es una actividad no tanto de leer literatura por la historia, ¿no? Como solemos leer muchos libros, sino es más para encararla desde una perspectiva más pues, calmada, paciente, más artística, como el propio Rilke nos propone. Y además todos los mensajes son muy bonitos, muy esperanzadores y sobre todo Rilke nos exhorta a vivir, a la vida, a no pensar en el futuro o en el más allá, sino que tengamos conciencia del presente y que apreciemos el momento que estamos viviendo y tengamos esta actitud amorosa hacia lo que nos rodea y que sepamos estar solos, ver el mundo con otros ojos, ser capaz de extraer algo, ¿no? de producir, de crear a nivel artístico, porque eso lo tenemos todos, podemos escribir, todos podemos pintar, a todos nos gusta la parte esta de expresarnos, ya sea del modo en el que sea. Y considero que precisamente por eso la vida artística no debe estar reducida a aquella persona que se dedica propiamente al trabajo artístico, sino que quizás es una figura o un paradigma que podríamos comenzar a adoptar porque como sociedad tenemos muy grabado lo que es el paradigma de la productividad empresarial y bueno, ya todos conocéis este tipo de pensamiento y quizás parar un poco y ver otras formas de vivir quizás nos ayuden a tener una vida más serena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado
el resumen que he tratado de hacer. Ya digo que es muy complicado resumir la temática de estas cartas, así que yo he dado un poco mi opinión personal después de varias lecturas. Pero en fin, decidme en los comentarios si os habéis leído las cartas a un joven poeta, si os gusta Rilke, si leéis su poesía y en todo caso qué opináis. Así que nada, yo me despido y hasta la próxima.